Buenas noches, nos encontramos aquí en la Plaza Foch y vamos a entrevistar a 10 personas para ver cuál es su punto de vista y si se puede ser virgen antes del matrimonio y cuál es el legado de que Jesús nos ha dejado. Así que acompáñennos. Amigo César Lino, nos vas a responder una pregunta. ¿Se puede ser virgen antes del matrimonio? de que se puede, ya depende de la persona, de la cultura y las costumbres que tengan las personas. Pero en realidad hoy en día depende, si te casas a muy temprana edad y eres virgen, pues ya, es tu decisión. Pero hoy en día es rarísimo encontrar una persona que antes del matrimonio sea virgen. Ok, muchas gracias, buena lógica. Y respóndeme una segunda pregunta, ¿crees en el legado que Jesús dejó? En sí, ¿cuál legado, brother? Yo soy ateo en realidad. Que es la mayor iglesia que existe, el Vaticano y todo. El Vaticano es la mayor mafia que existe en el mundo. Ya, el Vaticano y la Iglesia Católica han hecho barbaries en tantos siglos que tienen de evolución, han hecho barbaries. Y no sé si has escuchado de tantos casos de más que nada de pedofilia, que es algo muy atroz, son barbaries que se dan, pero que la Iglesia Católica simplemente por no quedar mal las oculta y nada más. Entonces, ¡eres un grandísimo estúpido! Entonces estamos con Elvis. Bueno, Elvis, te vengo a preguntar qué es lo que tú crees que es posible llegar virgen al matrimonio. Sí, sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú esperas más que la pareja correcta, es a la persona ideal. Ya, o sea... Sí, o sea, si es que tú, más que persona ideal, es a la pareja que te complementa. No te completa, sino te complementa. La pregunta sería, ¿qué es lo que piensas sobre el legado que nos dio Jesús? Me parece bastante hipócrita. ¿En qué sentido? En que tú puedes ver a cualquier papa vestido de seda. Bueno, y a eso debemos apuntar. Claro. Eso es todo. Bueno. Nos encontramos aquí con nuestro amigo Ronald, nos va a responder una pregunta. Ronald, ¿crees que es posible ser virgen antes del matrimonio? sí, es posible ser virgen antes del matrimonio, pero ahorita como está la sociedad de hoy en día es algo difícil que se llegue a ser virgen para el matrimonio, ¿verdad? ¡Qué agradable sujeto! Ok, y la segunda pregunta sería, ¿crees en el legado que Jesús dejó? Sí, diferentemente de la religión de cualquier persona, Dios existe en el mundo, en el cielo, como lo dicen, y de verdad soy muy creyente hacia Él y sí, yo creo en su legado que... Ok, Ronald, muchas gracias. Ahorita estamos con Wendy Pilapañ. Bueno, la pregunta sería, ¿tú crees si se puede llegar al matrimonio virgen? Yo creo que sí, depende de la persona, de la manera de pensar y pues, o sea, lo que desee cada uno, ¿no? Y depende de la instrucción que le hayan enseñado los padres. Bueno, la segunda pregunta sería ¿qué es lo que tú piensas sobre el legado que nos dejó Jesús? Sobre el legado. A ver, yo pienso que es algo súper lindo, por ejemplo, conocer de la palabra de Dios es algo súper bonito y si es que llegamos a la profundidad de aprender y en verdad saber lo que significa la palabra, pues, o sea, todas las personas seríamos y actuáramos diferente. Pero que si tú demuestras quién manda, coño. Buenas noches, nos encontramos con nuestra amiga Zule. Zule nos va a responder una pregunta. Bueno, la Peber, pues, la Peber, es mejor. La Pebe nos va a decir si... Pebe, ¿tú crees que es posible ser virgen antes del matrimonio? Oh. Pues tal vez sí, a lo mejor es posible, o quizás. Uno no sabe, pues. ¿Por qué? Pues, podrá ser que sí. Ok. ¿Crees en el legado que Jesús dejó? Jesús. Indiferentemente si seas creyente o no. Sí. ¿Sí crees en el legado? Claro que existe. Y bueno, claro que sí, ¿cómo no va a existir? Jesús es Jesús. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Bueno, muy buenas noches, estamos aquí con Rivaldo Peralta. Bueno, estamos aquí para hacerte una encuesta. ¿Tú qué opinas sobre llegar al matrimonio virgen? Bueno, pues llegar al matrimonio virgen es una ley de Dios. Es lo que Dios te pone a ti, ¿no es cierto? Claro. Ya, pero muchas veces en esta época la juventud está muy alocada, entonces
Por ende, nunca vas a llegar al matrimonio virgen. Ahora, depende de la criación de tus padres. Si tus padres te crían de muy buena manera, vas a llegar virgen al matrimonio, con muy buenos modales. Claro. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿tú crees, qué es lo que tú piensas sobre el legado que nos dejó Jesús? Chuta, sobre el legado que nos dejó Jesús, que Él murió por nosotros, bro. Para salvar todos los pecados que ahora estamos cometiendo aquí, justamente. Una buena respuesta, muchas gracias. Ya, bro. Amiga. María Belén. María Belén nos va a responder una pregunta. María Belén, dime, ¿crees que se puede ser virgen antes del matrimonio? Yo creo que es cuestión de la educación de cada persona, puesto que no todas nos hemos educado de la misma forma. Depende de los valores que nos hayan inculcado nuestros padres. Si nuestros padres fueron cristianos en un principio, no depende tanto de eso, puesto que ahora la juventud no se basa en lo que nos educaron nuestros padres, sino en lo que está viviendo cada persona en su momento. Ok, está diciendo que la juventud se deja llevar. Sí. Y respóndeme una segunda pregunta. ¿Crees en el legado que Jesús dejó? Claro, por supuesto. Yo soy cristiana, vengo de un colegio católico, totalmente cristiano, y nos enseñaron muchos valores. Sin embargo, nos dieron la libertad de elegir qué decidíamos creer y qué no. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo. Ahorita estamos con Laura. Bueno, Laura, ahorita estamos haciendo una encuesta y la pregunta sería, ¿tú qué crees o piensas si las personas pueden llegar virgen al matrimonio? ¿En esta época? Sí. Algunas. Sí. ¿Por qué? Porque me imagino que tienen una tradición familiar o creen en Dios y creen un respeto en sí, en ellos. O sea, depende de la creencia de las personas. Yo creo que depende del seno familiar y de lo que se haya enseñado en la casa. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿tú qué piensas sobre el legado que nos dio Jesús? Es bueno, pero realmente yo creo que en esta sociedad donde cada día está empeorando es difícil cumplir ciertos mandamientos que Dios nos dejó. Cristina nos va a responder dos preguntas. La primera, ¿crees que es posible ser virgen antes del matrimonio? Posible, sí. Sí, ¿por qué? Porque... O sea, en la actualidad es posible ser virgen antes del matrimonio. Posible, ya no, la mayoría ya no. Ya no. ¿Y crees en el legado que Jesús dejó? Independientemente si seas creyente o no. Sí. ¿Sí crees en el legado que Jesús dejó? Sí. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches, estamos con Víctor Ramírez. Bueno, Víctor, la pregunta sería, si tú crees que es posible llegar virgen al matrimonio. O sea, prácticamente depende de los temas religiosos y tanta cosa para llegar virgen al matrimonio. La pregunta sería si ¿qué es lo que tú pensarías, qué es lo que tú piensas sobre el legado que nos dio Dios? Jesús, por ejemplo. O sea, lo que nos dejó Dios es quedarnos con una persona que nos quiera y, o sea, prácticamente estar con esa persona que nos promete, como decir, el cielo. ¿Es? Bueno, ya. Prácticamente en el tema eclesiástico es quedar con la persona con la que ya te acuestas, aunque sea antes de ahora, quedarnos con la persona. Y ya, quedarnos con la persona y no fallar a esa persona y no estar, como decir, estar jode, como ahora se dice, ¿no? Estar jode con cualquier otra persona, pero, o sea, estar fiel a esa persona con la que ya tuviste el acto sexual, en ese sentido. Ya, muchas gracias. Bueno, en conclusión podríamos decir que cada persona tiene su diferente forma de pensar. Por ejemplo, hemos podido ver que diferentes personas decían sobre que las personas que al llegar virgen al matrimonio era por consecuencia de los padres, de cómo llegaron a ser formados día a día. También sobre de cómo llegar a creer o interpretar sobre el legado de Dios o de Jesús. Pues bueno, eso también tuvimos muchas opiniones como tal, y pues bueno, podemos decir que depende de la sociedad que hoy en día que estamos.